En este video vamos a explicar cómo podemos configurar o establecer nuestra estructura de carpetas en DocuCloud. Antes de iniciar, voy a crear o voy a subir algunos iconos al sistema para poder configurar las carpetas. Para ello me voy a ir en donde dice Administración, me voy a ir a la opción de iconos y voy a cargar algunos a continuación. Estos iconos son básicamente imágenes transparentes que voy a subir a la plataforma con el fin de que las pueda utilizar como portada de las carpetas. Una vez que ya le hemos subido nuestras imágenes o iconos, vamos a continuar para la configuración de las carpetas. Ahora me voy al inicio y aquí en el inicio ya puedo empezar a crear mis carpetas. En este punto es importante resaltar que en DocuCloud las carpetas que se gestionan en la raíz tienen un contexto de carpeta principal, como nosotros le denominamos, y esta carpeta principal puede ser un proyecto, puede ser un cliente, según la necesidad de la organización. En este caso voy a crear una carpeta principal que se llame Proyecto de Construcción, línea 3. Toda carpeta debe tener un código. Este código es de máximo 5 caracteres. En este caso yo le voy a colocar PRD01. Y es importante resaltar que el código es único. Debe ser único por cada carpeta que se gestione. La incorporación del color es opcional. En este caso yo le voy a agregar un color azul. Esto no es obligatorio. Y la imagen también de igual forma es opcional. En este caso yo le voy a agregar, no sé, esta que dice aquí mecánico. Le doy guardar y ya se gestionó o se creó mi carpeta principal, proyecto de construcción. Voy a generar otra nueva carpeta que se llama proyecto de ampliación autopista central. Le voy a poner PR02. Le voy a agregar un color, en este caso se le voy a agregar un verde. Y también le voy a agregar algún icono que tenga por acá. Aquí recuerden que estos iconos son los que subimos al inicio, ¿ok? Entonces ya tengo al menos dos carpetas principales y sobre estas carpetas principales evidentemente yo las puedo navegar. De igual forma, si esta visualización no le es conforme, también podemos verlo como listas cambiando la visualización acá. Si yo me aperturo el detalle de alguna de las carpetas, vamos a poder ver que aparte de los detalles, tenemos la opción de los permisos. En este caso, se establece que esta carpeta hereda los permisos principales del sitio. Recuerden que en el video, en uno de los videos pasados, hablamos de la configuración de los permisos. Y esta carpeta se rige por esos mismos permisos. Pero nosotros podríamos establecer que, por ejemplo, para esta carpeta de proyecto de construcción línea 3, podríamos establecer que existen otros visualizadores que no van a poder ver el resto de carpetas. Entonces podríamos establecer aquí que vamos a darle permisos únicos. Y al crear los permisos únicos, básicamente nos crea un grupo de seguridad dentro de la misma carpeta. En este caso, el grupo de seguridad lo que hace es concatenar el ID de la carpeta con el grupo o el permiso en sí, que es colaborador. Y en este caso, el mismo ID de la carpeta con el colaborador delimitado. Es decir, si yo asigno un permiso acá y le agrego el permiso de colaborador a Lidia. De esta manera estoy diciendo que para esta carpeta, proyecto de construcción línea 3, le estoy asignando un permiso de colaborador a Lidia, que si regresamos a lo que son los permisos, podemos ver que ya no tiene ni permiso ni de administrador
ni de colaborador, ni de colaborador limitado. Por ende, ella no puede ver ninguna carpeta, pero en esa carpeta en particular, como la hemos establecido que tiene permisos únicos y nosotros también le hemos dado un acceso limitado, aquí quiere decir que ya va a poder visualizar esta carpeta proyecto de construcción. Sin embargo, no va a poder ver esta carpeta que se llama proyecto de ampliación. En eso consiste básicamente la configuración de permisos de las carpetas. Dicho eso, vamos a continuar y ahora internamente dentro de esta carpeta principal que se llama proyecto de construcción, vamos a generar una subcarpeta. Y en la subcarpeta, en DocuCloud, tiene la particularidad que permite no solamente establecer el nombre, el código, el color y la imagen, sino que también nos permite definir a modo de seguimiento cuáles son los documentos requeridos. Digamos que para este ejemplo voy a crear una subcarpeta que se llame administración, la cual va a ser una carpeta que va a almacenar toda la información administrativa del proyecto y le vamos a agregar en el código ADM01. Como se puede ver, en este código se concatena el nombre o el código de la carpeta principal junto con un subcódigo de la carpeta que estamos creando. Le vamos a establecer, establecer el color realmente es opcional, pero sí vamos a subir o seleccionar una de las imágenes que ya previamente hemos cargado. En este caso voy a seleccionar. Y en ese escenario voy a generar algunas carpetas, o voy a indicar cuáles son los documentos que necesito subir. En este caso voy a decir que voy a necesitar 2 especificaciones técnicas y voy a necesitar también, no sé, un contrato y voy a necesitar una memoria de cálculo. Entonces, esto lo que nos va a permitir es, cuando nos paremos dentro de esta carpeta de administración que estamos generando, poder dar un seguimiento con respecto a los documentos que son requeridos. En este caso le doy guardar y ya se me creó mi subcarpeta. Ahora bien, si nos regresamos al inicio, vemos que eventualmente está el proyecto de construcción. Dentro del proyecto de construcción línea 3 está esta carpeta de administración. Y si yo me voy a esta visualización jerárquica, vamos a ver a nivel de organigrama cómo está configurado o cómo se han estado gestionando las carpetas. Aquí se puede ver básicamente cómo se ve esta subcarpeta de administración acá. Entonces me voy a regresar al inicio, me voy a ir al proyecto de construcción. El proyecto de construcción voy a generar una subcarpeta que se llama especialidad eléctrica. No le voy a seleccionar ningún color y le voy a colocar, esto es opcional, tampoco es que sea obligatorio, que necesitamos el plano y que necesitamos al menos 2 planos. Entonces ya hemos definido 2 subcarpetas. Si yo me regreso a la jerarquía, podemos visualizar acá que ya me muestra evidentemente esta jerarquía de subcarpetas sobre el proyecto principal. Yo me voy al proyecto de ampliación, voy a generar otra que se llama, no sé, especialidad con, y selecciono otra carpeta, no le voy a colocar ningún documento requerido. Regreso a la jerarquía, podemos ir viendo cómo eventualmente se va a ir pintando. Para cambiar el icono de la carpeta raíz, que generalmente viene siendo la organización, lo podemos hacer desde la suscripción. Y aquí donde dice imagen, también vamos a seleccionar alguna. Vamos a colocar esta. Me regreso a la jerarquía, vemos que efectivamente ya podemos cambiar el icono de la raíz de nuestro gestor documental. De esta manera, bueno, ya hemos generado 2 niveles de carpeta. Eventualmente podríamos generar más niveles de carpeta, pero lo importante resaltar acá es que
dentro de DocuCloud siempre debe existir una carpeta principal y una carpeta secundaria antes de comenzar a gestionar documentos. Y que en las carpetas principales, que son las que están al inicio, son carpetas que se le pueden establecer permisos únicos con el fin de que podamos generar grupos que puedan visualizar puntualmente ciertas carpetas o trabajar puntualmente en ciertas carpetas.